Que el Señor esté con cada uno de vosotros, mis amados hermanos y amigos que nos sintonizan siempre por este nuestro canal Territorio, a través del cual pues predicamos las Sagradas Escrituras y estamos llegando ante ustedes con la enseñanza de la bendita palabra de Dios. A todos los que nos vienen haciendo el seguimiento, pues les recuerdo que hoy vamos a compartir sobre la ley y los hijos de Dios, la ley y los cristianos. Estamos en el Sermón del Monte, capítulo 5 del Evangelio según San Mateo, aunque este sermón va hasta el capítulo 7, abarca 3 capítulos, 5, 6 y 7. Estamos en el versículo 17 al 20, en esta sección del sermón, aun cuando ya hemos compartido sobre los versículos 17 y 18. Vamos a abundar un poco más esta hora con los versículos 19 y 20. Mateo 5, 19 y 20. Así está escrito, o así están escritos estos versículos. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Bendito sea Dios, que nos permite entonces ahora examinar estos versículos, y lo haremos a la luz de las Escrituras. La ley y el cristiano, la ley y el Hijo de Dios. Hemos ya compartido anteriormente que muchos suponen que la ley no está vigente, que la ley fue abolida y que Cristo es el fin de la ley en forma de finalizar, de abolir, de quitar. Y no es así. Lo vemos aún inclusive en este mismo pasaje. El Señor dice: yo no he venido para abolir, no he venido para suprimir la ley o quitarla, he venido para cumplirla. Y cuando la Biblia dice que el fin de la ley es Cristo, está hablando de eso, que el propósito de la ley era que apareciera Cristo. La ley apuntaba a Cristo, el propósito de la ley es apuntar a Cristo. Y hemos dicho entonces que la ley es la voluntad de Dios para los hombres y que esta ley de Dios muestra a los hombres su pecado, revela al hombre su pecado. A más que le revela su pecado, la ley le muestra, le enseña cómo vivir, cómo conducirse, cómo comportarse. Y lo hemos dicho, ¿no? Porque la ley tiene ese fin, tiene ese propósito. Nunca ha sido negativa. Nunca ha sido negativa la ley, aun cuando está casi que dictada en su mayoría negativamente. No harás, no a esto, no a aquello, ¿verdad? Bueno, si lo puedo puntualizar, no hurtarás, no cometerás adulterio, no matarás, no codiciarás. Aun cuando se manifiesten los mandamientos de manera negativa, no es una ley negativa, es positiva, porque cuando los hombres se someten a ella, la cumplen, pues les va bien. Así es la promesa que está en la ley. De hecho, el 5.º mandamiento, que es honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Y eso es toda la ley. Aunque en los demás mandamientos no esté el que te vaya bien, sin embargo, cuando resumes toda la ley, lo que podemos entender en las Escrituras es que te irá bien. Y para eso pues leo Deuteronomio capítulo 15, versículo 5. Si escuchares fielmente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y cumplir todos estos mandamientos que yo te ordeno hoy, ya que Jehová tu Dios te habrá bendecido como te ha dicho. Entonces,
Sabemos que el cumplimiento de la ley, la obediencia de la ley se traduce para nosotros como bendición, como bien. Hablemos de eso entonces en esta nueva oportunidad sobre la ley y el cristiano, la ley y el Hijo de Dios, y que muchos dicen que el cristiano no está bajo la ley, y es bíblico, lo leo en la palabra de Dios, que el cristiano no está bajo la ley. No obstante, que dicen esto algunos que lo predican, lo enseñan, sin embargo, se muestra que el cristiano ya no está obligado a guardar la ley. Así predican muchos, y en verdad que esto no es lo que la palabra de Dios nos enseña. Cuando yo abro mi Biblia, cuando la leo, cuando la estudio, descubro una cosa muy distinta a lo que muchos predican, de que si el cristiano no está bajo la ley es que no está obligado a guardar la ley, y eso no es cierto. Ya dijimos que el cristiano bajo la ley no vive, y que la ley no puede condenar al cristiano, porque estar bajo la ley es estar bajo el juicio y bajo la condenación de la ley. Ese no es el caso del cristiano, porque lo puedo leer en Romanos capítulo 8. Leo así, como está escrito en la Biblia. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Esto me indica a mí que el cristiano ya no es condenado por la ley, ya no es juzgado por la ley. Eso significa que no está bajo la ley. Pero el que el cristiano no esté bajo la ley, no lo exime de guardar la ley. No lo exime de sujetarse a la ley, no lo exime de someterse a la ley, porque si no lo hiciera, caemos en el antinomianismo, es decir, antiley, y el cristiano no es antiley, el cristiano es pro ley, porque el cristiano vive la ley, el cristiano practica la ley, el cristiano aplica la ley a su diario vivir. Aun cuando no está bajo la ley, el cristiano vive en armonía con la ley. Ahora bien, ¿por qué lo puede hacer ahora el cristiano? Porque el cristiano ha sido libre del pecado, porque el cristiano tiene una nueva vida, esto es, una nueva naturaleza. Acordémonos que en la introducción del sermón, el Señor habla del nuevo carácter, de la nueva naturaleza del cristiano. Las bienaventuranzas son el carácter del cristiano, es la nueva vida, la nueva naturaleza que comporta el cristiano, y por consiguiente esa nueva naturaleza vive es afín con la ley. Ahora en Cristo Jesús, dice el apóstol Pablo, o escribe a los romanos, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque ahora los hijos de Dios han recibido la naturaleza de Dios, es decir, el Espíritu Santo de Dios que mora en ellos y que les ayuda a vivir la ley como está ordenada. Ahora los cristianos aplican de manera correcta la ley. Ahora los cristianos se someten a la ley como debe ser, como está enseñado, como es prescrita la ley, y que ahora está en el corazón de los cristianos porque hace parte de la vida del cristiano. Y quiero decir que porque es una nueva criatura el cristiano, porque tiene una naturaleza nueva, esta naturaleza le ayuda a hacer fácil la ley, a hacer que la ley sea agradable, que la ley sea deleitosa, no gravosa, no engorrosa, no fastidiosa, no una carga pesada. Ahora el cristiano
nacido de nuevo, valga la redundancia, se deleita en la ley de Dios, se deleita en la ley de Dios, la puede cumplir, la puede obedecer, y porque ahora la puede cumplir, la puede obedecer, entonces el cristiano se deleita en ella, y por consiguiente ahora es agradable a Dios, es agradable a Dios porque en Cristo se puede cumplir la ley, en Cristo el cristiano puede cumplir la ley, y si miramos en el Evangelio, según San Mateo, donde leímos en el Sermón del Monte, en esta sección, cuando dice, vamos a leerlo textualmente nuevamente, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Lo que está queriendo decir aquí es que aplicándolo en el contexto en el que el Señor está hablando, en el contexto sociocultural que el Señor está hablando, que era en el pueblo de Israel, entre los judíos, entre los movimientos de apariencia religiosa que existieran en el momento, fariseos, saduceos y otros más, y puntualmente pues con los fariseos y saduceos, el Señor está diciendo que ellos, al creerse doctores de la ley, y bueno, no quiero hablar peyorativamente de los fariseos en cuanto a la ley, porque de hecho eran doctores de la ley, eran maestros de la ley. Sin embargo, esa capacidad de estudiar la ley, de ser unos doctores de la ley, no les alcanzaba para discernir, para entender el verdadero espíritu de la ley, y por consiguiente habían quebrantado la ley de Dios, no se sometían a la ley de Dios, aunque a la vista de ellos, a la opinión de ellos, eran justificados. Ellos sentían, experimentaban que estaban viviendo en la ley y que la estaban practicando en su cotidianidad, y por esa razón ellos se creían grandes. Sin embargo, cuando no obedecían la ley, cuando no la obedecían, que era la otra manera en que se enseña, o es la otra manera en que se enseña, una es como lo estoy haciendo ahora, de manera verbal, a través de este medio, y otra es en mi vida, en mi cotidianidad, en mi andar, es otra manera en que puedo yo enseñar. Y en este caso los fariseos, ellos eran doctores de la ley y compartían la ley, enseñaban la ley, comunicaban la ley, pero cuando tenían que actuar y cuando obraban y cuando se manifestaban en su diario vivir, no daban fruto, no daban muestra de que eran fieles observadores y cumplidores de la ley. Y aun cuando se creían grandes, sin embargo, el Señor dice que en el reino de los cielos ellos eran pequeños. ¿Cómo es esto? Que cuando ellos le daban una interpretación equívoca a la Biblia, a la ley, cuando le daban una interpretación equívoca a la ley, y que lo hacían de manera arbitraria, es decir, de manera consciente y deliberada, eso hacía que la ley perdiera toda su validez, toda su esencia, toda su razón, perdiera lo espiritual que es ella en sí misma. Y por consiguiente esto indica que los fariseos delante de Dios no eran estimados como hombres significativos, eran más bien mirados insignificantes desde el cielo mismo. El Señor lo dice: cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos pequeños, y era la manera en que se veía en el entonces la ley. Algunas cosas eran consideradas triviales, algunas cosas eran consideradas sin importancia o con poca importancia, no entendiendo que toda la ley, toda ella es importante, es trascendente en la vida del hombre.
Sin embargo, algunos menospreciaban y juzgaban algunos apartes de la ley como no tan trascendentes, sino como tan relevantes. Y así los enseñaban. Y esto hacía que mucha gente se extraviara y se desviara del camino. No obstante, el Señor dice, cualquiera que los enseñe, cualquiera que le dé la importancia, cualquiera que le dé la relevancia, aunque sea un mandamiento pequeño, este será llamado grande. Aquel que no menosprecia la ley de Dios, aquel que no la tiene en poco, aquel que no la rebaja, este será significativo en el reino de los cielos. A diferencia de los fariseos y de los escribas, que siendo doctores de ella, la rebajaban y la tenían en poca estima. En el caso del cristiano que está entendiendo esto, su andar, su manifestación, su conducta, su comportamiento debe ser diferente, debe ser distinto del de los escribas y fariseos. El versículo 20, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Y tanto es así que el fariseo hacía énfasis de que era un fiel cumplidor de la ley, era un fiel guardador de la ley, practicante de la ley, como así se reconocía inclusive el mismo apóstol Pablo antes de haber sido encontrado por el Señor, antes de que conociera la gracia de Dios y el evangelio de Jesucristo. Pablo se creía irreprensible. Así les escribió a los filipenses y le dice, en cuanto a la ley yo era irreprensible. Y la inmensa mayoría de los fariseos, doctores de la ley, se creían irreprensibles y se habían convertido en la autoridad de la ley para determinar qué mandamiento era importante y qué mandamiento no era tan importante. Y esto de creerse autoridad de la ley hacía que ellos tuviesen en poco, algo paradójico, se creían autoridad de la ley al punto que tenían en poco la ley, porque determinaban qué era y qué no era importante en la ley. Y esa forma de justicia que ellos manejaban, esa forma de mirar la ley que ellos manejaban, no los hacía justos delante de Dios, aun cuando la vista de ellos sí lo fueran. Pablo dice, yo era irreprensible, pero él dice que cuando conoció a Cristo, lo que él consideraba como irreprensible, lo consideró ahora como basura. Y eso está acorde con Isaías cuando nos dice que nuestra justicia delante de Dios es como trapo de inmundicia. Pablo entendió eso cuando vino al conocimiento de la verdad en Cristo Jesús. Antes no lo había entendido así. Y por eso aquí está esta sentencia, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Y es por eso que como ningún hombre califica como justo delante de Dios, inclusive ni los fariseos con toda su capacidad de entender, de conocer la ley, a la manera, por así decirlo, de ellos, y que ellos suponían ser justos delante de Dios, no les alcanzaba. Y es por esa razón que Cristo hace aparición, que el Hijo de Dios hace aparición como el único que cumple la ley. Él lo dice, he venido a cumplir la ley. El único que cumple la ley es Cristo. Los fariseos quedaron descartados como cumplidores de la ley, porque no fue hallado uno solo que fuera realmente irreprensible. Solamente fue hallado irreprensible Jesucristo, el Hijo de Dios. Y por consiguiente, su justicia, la justicia del Hijo de Dios, nos es imputada, nos es aplicada. Entonces, en Cristo Jesús,
como tenemos ahora una nueva vida en Cristo, como ahora no estamos bajo la ley, como ahora vivimos por el Espíritu Santo de Dios, la justicia de Dios la justicia de Cristo nos ha sido imputada, y por eso podemos decir ahora que nuestra justicia en Cristo Jesús es mayor que la de los escribas y fariseos, pero solo en Cristo, no por nosotros, no porque nosotros somos fieles cumplidores de la ley ahora, no es porque la puedes cumplir ahora, mi hermano, no es porque ahora, como eres hijo de Dios, como ahora eres cristiano, como ahora eres una nueva criatura, ahora sí estás cumpliendo la ley de Dios y por eso ahora sí Dios te justifica. No, porque eso no es por ti, y eso no es por tu esfuerzo, y eso no es por tu capacidad. Es por Cristo Jesús que tú y yo hemos sido justificados delante de Dios. Se nos ha imputado, se nos ha aplicado la justicia de Cristo, que esta justicia de Cristo es mayor que la de los escribas y fariseos. Si estamos en Cristo Jesús, entonces esa justicia de Cristo se hace nuestra, y ahora podemos nosotros tener la confianza y la seguridad de que entramos al reino de los cielos. Y ahora, viviendo en el reino de los cielos, conociendo el reino de los cielos, porque antes de que lleguemos allá, ya estamos viviendo en el reino de los cielos, ya estamos viviendo en Cristo. Cristo es nuestro Señor, Cristo es nuestro Rey, Cristo es nuestro soberano, y aquí y ahora estamos llamados a vivir como hombres y mujeres que están sometidos al Señor y que guardan sus mandamientos y que viven sus mandamientos. Es lo que la palabra nos enseña. Vayamos a unos textos bíblicos que tengo aquí. La ley que fuera entregada en 10 mandamientos, La ley fue entregada en 10 mandamientos. Y esa ley entregada en 10 mandamientos, podemos decir de manera segura, están vigentes hasta la fecha. Ya lo hemos dicho en otra oportunidad, lo reitero solamente. Esa ley dada en 10 mandamientos se resume. No obstante que la ley en 10 mandamientos resume toda la ley, sin embargo, esos 10 mandamientos todavía son resumidos. Leemos en las Sagradas Escrituras que hay un nuevo mandamiento. El Señor dice a los apóstoles: un nuevo mandamiento os doy. Vamos a leer Juan capítulo 13, versículo 34. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis vosotros unos a otros. Ustedes amarse unos a otros. Es el nuevo mandamiento que tenemos en la ley, en la palabra de Dios, en el Señor. Es un nuevo mandamiento, realmente sí y no. Quiero decir, es la ley. La ley está allí contemplada en amarnos unos a otros. Es decir, la ley se resume en el amor. Los dos grandes mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Los dos grandes mandamientos se resumen en el amor. Toda la ley se resume en el amor. Y si decimos que toda la ley se resume en el amor, entonces estamos diciendo que el cristiano vive en la ley. Porque el cristiano, porque tiene el amor de Dios derramado en su corazón por el Espíritu Santo que le fue dado, el cristiano vive en el amor. El cristiano es el que ama. Y si el cristiano es el que ama y vive en el amor, luego el cristiano vive en la ley, cumpliendo la ley. Porque el amor no hace daño a nadie, el amor siempre hace bien. Y cuando leo Primera de Juan capítulo 2, versículo 8, Primera de Juan 2, 8, así leo: sin embargo, Juan escribe aquí: os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en vosotros. Os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en vosotros. Y ese mandamiento nuevo es el amor,
que cumple la ley. Es el amor que cumple la ley. Y esos dos grandes mandamientos, Pablo de una manera más osada, digo yo, a mi manera de ver, Pablo de una manera más osada nos dice o nos escribe en Gálatas capítulo 5, versículo 14, resumiendo los dos grandes mandamientos en uno. Los dos grandes mandamientos, amarás al Señor tu Dios y amarás a tu prójimo, los resume los dos en uno. Gálatas 5, 14, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Toda la ley se cumple en amar al prójimo. Pablo, digo yo, siendo un poco más osado, el Señor dice que los dos grandes mandamientos es amar a Dios y amar al prójimo. Y Pablo dice, toda la ley entonces se cumple en amar al prójimo. Porque cuando amas al prójimo, de hecho estás obedeciendo la ley, te ordena amar a tu prójimo. Y cuando amas a tu prójimo, obedeces la ley. Y si obedeces la ley, es la mejor manera de mostrar que amas a Dios. Si amas a tu prójimo, amas lo que Dios te ha dicho. Si amas lo que Dios te ha dicho, amas a Dios. Si amas su ley, amas a Dios. El cristiano ama la ley de Dios. El cristiano vive en la ley de Dios. El cristiano no aborrece la ley de Dios. No es antinominiano el cristiano. El cristiano es alguien que se deleita en la ley de Dios. Y ahora más, porque en Cristo Jesús su justicia es mayor que la de los escribas y fariseos. Es decir, que ahora como cristianos, como la iglesia de Cristo que somos, estamos llamados a brillar, a testificar, a mostrar, a enseñar a Cristo a través de nuestras propias vidas, viviendo cada día en ese nuevo mandamiento, en el amor que cumple la ley y que vive deleitándose en la ley. Amado hermano y amigo, doy gracias a Dios por tu vida y por estar ahí, conectado y al pendiente de esta enseñanza. Seguiremos en una próxima entrega compartiendo contigo. Seguiremos con la siguiente sección del versículo 20 al versículo 26 en la próxima entrega. Por ahora, deseo que Dios te bendiga y será hasta la próxima.